Capítulo 3. La necesidad es la madre de la invención. Parte 1. A nadie le gusta discutir con sus amigos. Un diplomático del reino de Hildoa. 3 de julio, 1927 del año unificado, capital imperial. Técnica de gestión del estrés que aligera la carga mental proporcionando al cerebro la estimulación y el descanso adecuados. Una práctica asignada a las personas encargadas de negociaciones extenuantes e incluso recomendada proactivamente por el ejército. Una habilidad avanzada que a veces se emplea como medida de emergencia en entornos cerrados, como los submarinos, para controlar la cantidad de dióxido de carbono en el aire. Lo llamamos dormir. O en este caso, es más preciso describirlo como enfurruñarse en la cama. El estado de la capital imperial que la teniente coronel Tania von de Gurechav vislumbró ayer es terriblemente desagradable. Después de hacer sus observaciones, ha optado por asegurarse un poco de sueño para descansar su mente. Cuando se trata de salud mental, dormir es insustituible. Al fin y al cabo, es una oportunidad para que tu cerebro deje de torturarse con problemas que no pueden resolverse pensando. Afortunadamente, de permiso en la capital, no es difícil adoptar un ritmo regular. Y es posible saborear 8 horas completas de sueño. O, al menos, así debería haber sido. Después de meterse en la cama completamente agotado para entregarse al sueño ocioso, que te saquen de esa dicha es lo peor que te puede pasar. No solo eso, sino que es el oficial de guardia, la teniente primero Serebriakov, quien ha aparecido en mitad de la noche, y cuando pone el auricular en la oreja de la somnolienta Tania, no es otro que la oficina del Estado Mayor ordenándole que se presente lo antes posible. La oficina del Estado Mayor llamándola, a estas horas, con este horario. Incluso en este mundo sin teléfonos celulares, las citaciones llegan sin piedad a través de teléfonos fijos como si se tratara de tu jefe en el trabajo. Una palabra de sus superiores y Tania salta de la cama, se pone su uniforme, se mete en un vehículo y piensa tan rápido como puede mientras Serebriakov conduce. Tal vez debido a la baja de azúcar en la sangre, mis pensamientos son dispersos e inconexos. Pero si el ejército convoca a Tania a estas horas de la noche mientras está de permiso, debe haber una razón. Ahora me doy cuenta de que tengo la garganta irritada. Si al menos hubiera tenido una cantimplora. En el frente oriental, sin duda habría tenido agua. Aparentemente, estar en la retaguardia me ha vuelto blanda. La seguridad es el mayor enemigo, supongo. Tengo que recomponerme. Mientras esos pensamientos se agolpan en mi mente, me impresiona ligeramente la capacidad de Serebriakov para conducir sin problemas por la ciudad bajo una estricta orden de apagón, con el pie en el acelerador durante todo el trayecto. Llegamos enseguida. El equipo de guardia nocturna debe haber sido avisado con antelación. Los trámites de entrada transcurren sin contratiempos y Tania es conducida inmediatamente al corazón de la oficina del Estado Mayor. Por lo que he podido ver por el camino, la oficina del Estado Mayor realmente nunca duerme, tal y como dicen los rumores. Pero aún así, está demasiado ocupada. Incluso los zánganos corporativos alimentados con bebidas energéticas que trabajan las 24 horas del día deben cansarse en algún momento. Los oficiales dejan a un lado el cansancio, pero se les nota en la cara. O más bien, sus rostros están encerrados en rígidas expresiones de máscara no, pero su frustración resuma en su comportamiento. Esto no puede ser bueno. ¿Qué es lo que pasa? Incapaz de encontrar una explicación inmediata, permanezco en alerta máxima mientras llegamos al despacho de la fuente de esta convocatoria, el teniente general Rudersdorf. Teniente coronel de Gurechav, presentándose al servicio, señor. Gracias por venir, coronel. La expresión de disgusto del general permite adivinar fácilmente cuál es la situación. Por lo menos, tengo la seguridad de que son malas noticias. La única pregunta es de qué tipo. Por suerte, la respuesta a esa pregunta llega sin demora. Sin previo aviso, el general dice, Hildoa solo nos acogerá con la condición de que nos desarmemos. Sus palabras son bruscas, pero incluso Tania, con la cabeza un poco embotada por el sueño, puede captar la cuestión en el comentario disgustado de Rudersdorf. ¿Un aliado pidiendo a otro aliado que se desarme? No es un chiste muy divertido para escuchar en mitad de la noche. Rudersdorf asiente como si dijera, exacto,
pero no se molesta en responder con una broma. Por la forma en que toma un puro, ella se da cuenta de que esto le ha puesto los pelos de punta. Se trata del plan para retirar nuestras tropas del continente sur. Llevamos tiempo considerándolo. Hemos estado negociando con Hildoa la retirada a través de sus colonias y estábamos haciendo algunos progresos en ese frente, pero... Disculpe la interrupción, ¿pero ha habido algún cambio en la situación? Sí. Ha cambiado radicalmente. Es la peor noticia que podríamos recibir. Por la expresión de la cara de Rudersdorf y su tono de voz, debía de estar planeando dirigir el cuerpo expedicionario del continente sur a casa a través de Hildoa. Al mismo tiempo que enfatizaban la alianza Imperio-Hildoa ante las demás potencias, retirarían sus tropas del continente meridional. Esa era la esencia del acuerdo que se estaba negociando. Si eso ha fracasado, entonces tiene sentido que los funcionarios olviden su agotamiento en un abrir y cerrar de ojos. Como si no tuviéramos ya suficientes dolores de cabeza. Si la delicada situación con Hildoa explota, tendrán que llamar también a todos los funcionarios fallecidos. No hay tiempo para el descanso eterno cuando la situación es tan grave. Así que el mensaje diplomático es que a las tropas imperiales se les niega la entrada en territorio hildoano. Así es. Dicen que los harán prisioneros. Oficialmente, somos aliados, ¿verdad? ¿No lo somos? Estoy bastante seguro de que somos aliados. Su tono está lleno de sarcasmo mientras hace ademán de cuestionar su memoria. ¿Por qué un país aliado haría prisioneras a nuestras tropas? ¿No es absurdo, coronel? Asintiendo en silencio, Tanya simpatiza con la indignación de Rudersdorf. Dada la cercanía de Hildoa al imperio, se trata de una reacción exagerada. Un arrebato estaba completamente justificado. Las acciones de Hildoa solo pueden calificarse de hostiles. Rudersdorf levanta un puño y lo golpea contra su escritorio, ladrando de rabia. Sinceramente, esto es ridículo. Un vistazo a la mancha roja de su puño bastaría para que cualquiera comprendiera al instante lo furioso que está el general. Verdaderamente, señor, es realmente increíble. Supongo que tenemos que considerar todas las opciones, incluido un enfrentamiento militar o incluso una guerra a gran escala contra Hildoa. No creo que se enfade tanto como para arriesgarse a algo tan tonto como abrir otro frente, pero la situación está entrando rápidamente en la zona de peligro. Rudersdorf me convocó a mí, comandante de una unidad de combate, en plena noche. Quiero decir que no puede ser por lo que pienso, y sin embargo no puedo descartar la posibilidad. Como las órdenes de reconocimiento que recibimos una vez sobre la Federación. ¿Cancelará mi permiso y nos enviará a Hildoa? Tanya rompe a sudar incómodamente cuando esos pensamientos se vuelven instintivamente hacia su destino. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál será esta vez la orden de arriba? Mientras la tensión se apodera de su cuerpo, Tanya traga saliva y se concentra en su superior para no perderse ni una palabra ni un gesto. Es difícil incluso respirar. ¿Qué va a pasar ahora? Tendremos que reflexionar sobre el problema de Hildoa más adelante. Incluso después de reflexionar sobre sus palabras, Tanya se paraliza. El contexto es muy difícil de comprender. Es lamentable incluso si lo digo yo, pero lo que sale de la boca de Tanya es una pura vocalización de esa confusión. ¿Qué acaba de decir el general von Rudersdorf? ¿Qué pasa, coronel? Tanya sacude la cabeza mientras aprieta las palabras. Estaba convencida de que me habías convocado para una operación contra Hildoa. Pensé que sería una orden de ataque especial. De hecho, estaba casi segura de que darías órdenes de lanzarme para un asalto inmediato. Ya me había preparado para ir. Incluso me había imaginado el peor futuro posible de estar hacinada en un V1. Llegué a imaginarme al fanático Chubel saliendo de detrás de la puerta en ese mismo momento. Porque en el Imperio tenemos la mala costumbre de llevar a cabo lo imposible en cuanto alguien dice la palabra necesidad. No voy a dar órdenes escandalosas al Lergenkampfrupp durante su periodo de reconstrucción y reorganización. Incluso yo, aunque quizás no en la medida en que lo hace el general Setor, me doy cuenta de que hay límites. Siento mucho haberlo asumido. Si tan mala es mi reputación, no hay problema. De todas formas,
no estás del todo desencaminada. Señor. Apenas había empezado a relajarme cuando las alarmas empezaron a sonar de nuevo en mi cabeza. No consigo entender bien la situación, pero solo puedo suponer que planea hacerme hacer algo extremadamente desagradable. No estoy pidiendo nada escandaloso de Lergenkampfrup. Desafortunadamente, dadas las circunstancias, no es probable que su estado cambie. Pero he oído que el núcleo de la unidad de magos está en buena forma. Tan solo hace falta un momento para que la resignación se filtre en Tanya. Más que cualquier otra cosa, un Kampfrup es altamente flexible. Los diferentes componentes están unidos orgánicamente en una unidad cohesionada, pero pueden unirse o separarse según sea necesario, lo que da como resultado un nivel de adaptabilidad que no se consigue con una formación normal. Es una ventaja que la propia Tanya destacó al impulsar el concepto de Kampfrup. Cada brazo del Kampfrup conserva cierto grado de capacidad de combate autónoma. Si se le pide que participe en una operación como destacamento, Tanya no tiene base real para negarse y, en cualquier caso, oponerse a la oficina del Estado Mayor sería básicamente un suicidio. Acatará la orden obedientemente y se dedicará a cumplirla. Ya veo por qué me llamaste aquí. Genial, eso lo agilizará todo. Coronel, voy a tener que hacer que haga ciertas cosas para mí. Claro que sí. Siempre me pides que haga lo imposible. ¿Podrías pensar en cómo nos sentimos en el campo? Por supuesto, esos cándidos comentarios y quejas nunca llegan a la boca de Tanya. Ese tipo de respuesta no mejora la situación de Tanya y solo perjudicaría su energía y su posición social. No es que reprimirse sea bueno para la salud mental, pero... Maldita sea. Quiero un nuevo trabajo. En serio. Quiero un contacto en los Estados Unidos. Necesito buscar la forma de ponerme en contacto con alguien. Necesito que rescates al cuerpo expedicionario del continente sur. La idea es muy simple. Vamos a persuadir a la flota naval de la Mancomunidad para que se retire del mar interior. La llamaremos Operación Bárbaroe. Espero que tenga éxito. Sí, señor. Haré lo que pueda. La respuesta de Tanya es nítida y clara. Como debe ser en el trabajo. Con los movimientos practicados que aprendió en el entrenamiento, responde a sus órdenes con un saludo seco. En otras palabras, hace su trabajo. Es exactamente igual que los trabajadores del comercio minorista que sonríen y dicen, es un placer, independientemente de cómo se sientan en realidad. Del mismo modo, Tanya no gana mucho ni recibe ningún trato especial. Esto tiene que ser una violación de las normas laborales en alguna parte. Asterisco, asterisco, asterisco. El mismo día, Mancomunidad, sala de reuniones del Whitehall de Londinium. En ese caso vayamos al siguiente. En el continente sur, el ejército imperial empieza a dar señales de que planea retirarse. El informe del agente de inteligencia era una novedad. Para ser más específicos, era el tipo de informe que no se oye muy a menudo. Para los asistentes a la reunión, era la primera buena noticia en mucho tiempo. Alguien asintió satisfecho, como diciendo, por fin. Eso llevó bastante tiempo. No soportaba a esas malditas alimañas. Le están haciendo la competencia al disco rayado de la República Libre. Todos los asistentes eran planificadores clave de la mancomunidad. Al mismo tiempo, eran humanos. Cuando llegan noticias favorables, incluso los grupos más tensos tienden a relajarse un poco. Los imperiales y los republicanos hacen que me duela la cabeza. Las quejas de estos caballeros estaban llenas de resentimiento del tipo, hemos sufrido tanto. Cada uno disfrutando de un puro o de un té a su gusto, puede que se estuvieran dando aires, pero también estaban expresando un alivio sincero. El imperio es nuestro verdadero enemigo, seguro, pero esos tipos de la República Libre, o como quiera que se llamen, nos echan todo el combate encima y luego creen que pueden volver y reclamar la victoria cuando todo haya terminado. Entre la República y la Federación, estamos realmente bendecidos con amigos increíbles. También tenemos a los colonos, ¿no? Son grandes amigos. Una conversación ligera llena de bromas revestidas de sarcasmo mordaz. Fue un ejemplo magistral de la manera John Ball de decir lo contrario de lo que uno piensa.
Lo que podría haber parecido un contrapunto en realidad no era más que unirse a la misma queja. Esos traidores a veces llamados colonos nunca están dispuestos a derramar sangre. ¿Y son el mejor amigo que podemos reclamar los civilizados servidores de Su Majestad el Rey? Que lejos ha caído nuestra gran nación. Sus palabras eran duras, pero era lo que realmente sentían muchos en la mancomunidad. Los Estados Unidos eran un gran grupo de colonos. Seguían claramente una de las tradiciones más queridas de la mancomunidad, alcanzar sus objetivos sin derramar una gota de su propia sangre. Estaba muy bien que apoyaran el esfuerzo bélico. Pero el hecho de que los Estados Unidos reclamaran neutralidad y luego intentaran quedarse con todo lo más jugoso para ellos estaba a la altura de cómo se comportaban la Federación y la República Libre. Podían intentar fingir lo contrario, pero sus intenciones eran obvias. El primer ministro frunció el ceño alrededor de la mesa y dijo: «Es irritante, pero no podemos quedarnos aquí sentados compadeciéndonos de nosotros mismos. Pongámonos a trabajar, caballeros». Ante la insistencia del primer ministro, el enlace del ejército se centró de nuevo y comenzó a esbozar el contenido del informe de inteligencia. El ejército imperial parece estar moviéndose con la intención de retirarse. Su cuerpo expedicionario del continente sur prácticamente ya ha cesado sus operaciones. El primer ministro asintió que eso estaba bien. Dicho esto, no podía aceptarlo incondicionalmente. Sacudió ligeramente la cabeza y preguntó por su temor. Eso es estupendo si es cierto, pero decir que solo parecen moverse con la intención de retirarse significa que no puedes asegurarlo. Nuestra operación de reconocimiento fue repelida, así que no podemos estar seguros. Pero no muestran signos de prepararse para una ofensiva. Un momento, dijo el primer ministro, agitando las manos antes de expresar su duda. Estos tipos son listos. ¿No podrían estar simplemente reuniendo en secreto sus fuerzas para su próximo ataque? No, primer ministro. Según nuestro informante en el puerto, el equipo pesado está almacenado, pero todo indica que se preparan para enviarlo a la retaguardia. Hemos confirmado que algunas de sus fuerzas blindadas ya han sido enviadas de vuelta. Nunca enviarían tanques al país de origen antes de una invasión. Esa fue una señal clara. Incluso podría considerarse definitiva. Bien. El primer ministro aceptó la opinión del ejército. Así, llegaron a un consenso. Después de mucho drama, su dolor de cabeza por la situación en el continente del sur pronto quedaría en el pasado. La marea estaba cambiando a favor de la mancomunidad. El general Rommel destacó como táctico. Es un buen hombre, pero no sabe de estrategia. Al final, no es más que un teniente general. Era porque se sentían seguros de su posición superior que podían elogiarlo a regañadientes con una risita. Sus comentarios, parecidos a jactarse de la salud de sus presas, se fundían con su afición a la caza del zorro para crear el ambiente de una fiesta de salón. Un comandante enemigo, por muy destacado que fuera, siempre sería el blanco de las críticas y las burlas de estos hombres. Por supuesto, también se burlaban entre ellos. Sin embargo, parece que el ejército la tuvo cuesta arriba con él. El comentario mordaz fue lanzado contra un hombre de uniforme por un hombre trajeado. Seguro que se alargó. Debía de ser sobresaliente, porque si no, ¿cómo íbamos a aguantar esta situación? Mientras los civiles juzgaban en silencio el aparente fracaso del ejército, un hombre con rango de general se levantó para defenderlos. Estoy seguro de que la excelencia de nuestro enemigo quedará registrada en los libros de historia. El General Romeu libró una magnífica batalla de maniobras. Y podemos dejar muchas lecciones a la historia. Este ha sido un gran ejemplo de mostrar valor frente a un león a pesar de las restricciones que los políticos hayan podido imponer a las Fuerzas Armadas. El soldado continuó en tono harto. Durante una fase que debería haberse manejado con estrategia, nos vimos obligados a enfrentarnos a un brillante estratega en un plano puramente táctico. A los militares de élite no les gusta bailar en el escenario que monta su enemigo. Creo que será una gran lección histórica sobre las relaciones entre militares y civiles. Los políticos parecían enfadados, pero los miembros del ejército pensaban que el sarcasmo estaba justificado. Si el país de origen se negara a seguir el ritmo de la República Libre y no proporcionara tropas suficientes,
pero luego se diera la vuelta para criticar la derrota de los militares, ¿quién no frunciría el ceño? La competencia de miradas entre los civiles y los militares se reducía al hecho de que eran John Bows que compartían un lenguaje de sarcasmo y sorna en sus raíces. No había nada divertido en estudiarse las caras unos a otros. Al menos, la mayoría de ellos pensaban que había mejores formas de pasar el tiempo. Por ejemplo, averiguar la mejor manera de frustrar a los odiados imperiales. ¿Entonces realizaremos una de nuestras especialidades para este destacado oficial imperial? Ha anotado muchos puntos. Necesitamos una gran remontada para cerrar este partido. Todos asintieron. Seguir perdiendo solo pondría en peligro la reputación de un caballero. Nuestro turno aún no ha terminado. Tratar de abandonar el juego a mitad de camino para escabullirse con una victoria es indignante. No podemos permitirlo. El comentario inteligente hizo que varios de los hombres se rieran entre dientes con una sonrisa. Todo vale en el amor y en la guerra. Los enemigos a los que tanto querían asesinar huían con el rabo entre las piernas. No había razón para permitirles un regreso triunfal a su país de origen. Al contrario, la mancomunidad debería organizarles una fiesta para despedirlos. ¿Entonces qué? ¿Se están retirando a través de Hildoa? No, nuestro embajador ha hecho un buen trabajo. Hildoa ha prometido permanecer incondicionalmente neutral. Oh. Inconscientemente comenzaron a sonreír más ampliamente. Sin Hildoa como escudo y mediadora, el imperio tenía pocas esperanzas de conseguir un paso seguro por el mar interior. Eran aguas de la mancomunidad. Fue una clara victoria para el Ministerio de Asuntos Exteriores. Mientras la Marina Real tuviera el mando de las aguas, la mancomunidad, soberana de los océanos, nunca permitiría una retirada imperial pausada. Eso significa que el imperio tiene la opción de rendirse a nosotros o a Hildoa. Estoy seguro de que optarán por huir a las colonias de Hildoa. Ese comentario divertido indicaba claramente que no había mucho futuro en esa dirección. Si hubiera tenido un poco más de imaginación, habría sido capaz de comprender el hecho de que los hildoanos también estaban actualmente agobiados por las tropas imperiales. Los hildoanos, revoloteando como un murciélago entre dos bandos, probablemente no querían enfrentarse al ejército imperial, ni en sus colonias ni en casa. Estaba bien que la mancomunidad y el imperio se atacaran mutuamente, pero Hildoa no quería implicarse personalmente. Los cálculos de un país neutral se basaban puramente en la razón y la lógica. En comparación con la Federación o el Imperio, que eran imposibles de leer, la mancomunidad se sentía casi amistosa hacia la oportunista Hildoa. Es decir, era similar a lo que sentían por los colonos. Capítulo 3. La necesidad es la madre de la invención. Parte 2. Saber lo que piensa una persona es algo muy bueno. Maravilloso. Así que su destino está sellado. Si es posible, me gustaría que fueran nuestros invitados en lugar de los de Hildoa. El ambiente en la sala se convirtió en una anticipación ansiosa de un triunfo inminente. Pero el pesimismo y el sarcasmo eran parte esencial del carácter de estos hombres. Para bien o para mal, evocaban fácilmente los peores escenarios. ¿Pero y si toman una tercera ruta? ¿Cuál sería? Si se retiraron por la fuerza. Los imperiales tienden a ser insistentes. Tengan por seguro que tratarán de salirse con la suya. Sobre el tema de los modales imperiales, estos caballeros, puros en mano, solo pudieron hacer una mueca de dolor. Los imperiales demostraban continuamente lo capaces que eran cuando se trataba de barbaridades como derribar a patadas puertas cerradas a cal y canto. Conociéndolos, probablemente lo harán. Había un aire de profunda simpatía. Eran la clase de tipos incapaces de decir por favor y de pedir que les abrieran la puerta. Desde la fundación del imperio, no habían hecho otra cosa que blandir los puños. ¿Eran capaces siquiera de pensar en ofrecer un apretón de manos? No, probablemente no. Así que para abrir la puerta, llegaban incluso a patearla. En caso de apuro, podrían incluso emplear un hacha o fuego. Pero eso era en tierra. En el agua, los marineros imperiales de agua dulce necesitarían primero clases de natación. Tendrían que aprender a abrir los puños y hacer la brazada Trudgen.
Vamos a darles un agradable paseo por el gran mar. El coste será igual a la cantidad de proyectiles necesarios para hundirlos a todos. Pido a nuestro honorable Ministerio de Hacienda que por favor tolere este gasto. La Marina estaba dispuesta, pero la parte civil seguía mostrándose escéptica. El oficial al servicio del Ministerio de Hacienda, en particular, tenía algunos argumentos. Firmaríamos encantados tan deliciosa factura, aunque ya veamos venir la cuenta. Sin embargo, ¿es realmente posible detenerlos? ¿Qué estás insinuando? Incluso una nación centrada en su ejército de tierra está segura de reunir algún tipo de escolta. ¿Cuál es la fuerza de nuestra flota? Tras ser interpelados y preguntados si estaban absolutamente seguros, la Marina respondió a regañadientes. La verdad es que de momento es bastante limitada, pero tenemos una escuadra, incluido un crucero, en estado de alerta. No vamos a perder una batalla naval contra esos papas. ¿Es limitada? Eso era nuevo para el funcionario de Hacienda, que normalmente sería el que impondría los límites con medidas presupuestarias, y mostraba abiertamente su duda en el rostro. El representante de la Marina lanzó una mirada al primer ministro antes de responder a regañadientes. En realidad, estamos bastante ocupados apoyando a la Federación, y va a haber otro ataque furtivo a territorio controlado por el Imperio por agua. Todos los presentes recordaron la operación naval que habían intentado antes y fruncieron el ceño. ¿Cómo fue la última vez? Fue un desastre sin paliativos. Las preciosas tropas desplegadas por conveniencia política incluían fuerzas aéreas que aún estaban en proceso de reconstrucción. Lanzaron a jóvenes soldados de la mancomunidad como huevos contra los gruesos muros del imperio, todo en nombre de la ayuda a los comunistas. Por supuesto, lograron algo. Se logró el objetivo estratégico de impedir que el imperio concentrara fuerzas en el este. Pero el precio que pagaron fue exorbitante. ¿Otra vez esto? Bajo esa presión silenciosa, el bando militar continuó rápidamente su explicación. No va a ser un grupo de ataque de portaaviones haciendo un asalto total al continente imperial. Esta vez vamos a adoptar un enfoque más estricto y eficiente. ¿Qué intentas decir? ¿Qué quieres decir? Una operación especial a pequeña escala, una finta y un objetivo táctico estrechamente definido. Es elaborado, pero el número de fuerzas que comprometemos no es enorme. ¿Esa es toda su explicación? Decían las miradas que recibían. El primer ministro, que había sido informado del plan con antelación, dio una calada a su puro mientras echaba una mano a los militares. Está bien contarles un poco más. Muy bien, primer ministro. Enviándole un agradecimiento con la mirada, el oficial naval comenzó a hablar, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Lo que estamos planeando es una distracción en el mar interior. Realizando un asalto limitado a una zona delicada cerca de la frontera ildoana, pretendemos aumentar la presión sobre las fuerzas imperiales. El objetivo principal de la propuesta que esbozó a grandes rasgos era simplemente una finta estratégica. Era un acoso que haría aún más escasos los limitados recursos del ejército imperial al obligarles a responder. El núcleo de este plan era la mentalidad de tomar la iniciativa para hacer lo último que querían sus enemigos, una forma de pensar muy similar a la de la teniente coronel Tania von de Gurechav, oficial imperial de magia. No disfruto enviando a nuestros jóvenes a morir por los comunistas. Para ser franco, estoy de acuerdo con usted. Pero esta operación de asalto también logrará uno de nuestros objetivos estratégicos. Con eso en mente, el objetivo principal del ataque es una instalación portuaria del mar interior en antiguo territorio de la República que ha sido capturada por el Imperio. Atacaremos una base de mantenimiento que bien podría estar dando servicio a submarinos. La idea es que, al mismo tiempo, se lleve a cabo una misión de operaciones especiales por parte de un grupo de comandos compuesto de la Mancomunidad y la República Libre. ¿Está la República Libre de acuerdo con eso? Recuperar un trozo de su patria parece ser motivación suficiente para que se ponga en marcha. Aceptaron enviar 4 compañías de comandos. Si igualamos esa cantidad, tendremos fuerzas suficientes para atacar en 2 o 3 lugares simultáneamente. Asegurando a todos que no serían ellos solos los que arriesgarían sus tropas, los oficiales navales insistieron una vez más en que se trataría de una operación relativamente ligera.
Por favor, entiendan si no revelo los objetivos exactos. Pero podemos esperar obtener alguna información significativa de todo esto. Incluso si sufrimos muchas bajas, al menos habremos cumplido nuestras obligaciones con la Federación. Estupendo. Aunque no hace falta decir que espero que tengamos éxito. A medida que el acuerdo y los elogios se extendían por la mesa, un grupo de personas se mostró aprensivo al intervenir. Una última cosa del Ministerio de Asuntos Exteriores. Si llevamos a cabo una operación por el mar interior, estaremos operando justo al lado de Hildoa. ¿Deberíamos apuntalarlos? Ante la pregunta del diplomático, el primer ministro dio una respuesta siempre tan John Ball. Imagino que está bien. Señores, ¿por qué no dejamos que la veleta decida algo por una vez? Siempre podemos desplegar nuestras velas para atrapar el viento después de ver qué movimiento hacen. Asterisco, asterisco, asterisco. El mismo día, por la tarde. Curiosamente, los dirigentes de ambos países llegaron a conclusiones casi idénticas al mismo tiempo. Es un problema de cara. No te rías como si fuera absurdo. La reputación de una nación y su autoridad son una misma cosa. Y la autoridad es lo que permite a unos países obligar a otros a hacer lo que quieren. Incluso algo tan trivial como las apariencias se convierte en una cuestión de geopolítica cuando interviene el Estado. En ese momento, los representantes cultos y bien informados tiran sus decentes sensibilidades a la basura y se convierten en tiranos arrogantes que rugen órdenes estrictas. Ganen a toda costa. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, deben hacerlo. Cuando las circunstancias políticas se transforman en peticiones políticas, inevitablemente se imponen interminables exigencias al ejército, en otras palabras, órdenes que hacen gemir a las personas que realizan el trabajo real. No tienen la compostura necesaria para prestar atención a Tania von de Gurechav, una simple teniente coronel que trabaja sobre el terreno. ¿Qué significan las medallas del Frente Oriental o incluso la insignia de asalto alas de plata ante las preocupaciones geopolíticas de una nación? Así que este pobre peón del imperio, la teniente coronel Tania von de Gurechav, se ve obligada a dar instrucciones a sus tropas con el corazón encogido. Reúnanse, atención, comiencen. Tania empieza a decir la pura verdad a sus tropas. El Lergenkampfrupp se reorganizará con el coronel Lergen. Los hechos bien conocidos. Como prometió el Estado Mayor, el Lergenkampfrupp está recibiendo un permiso adecuado. Si hay alguna excepción, es el escuadrón aéreo que depende directamente del cuartel general del Estado Mayor, el 203º Batallón de Magos Aéreos. Somos una unidad aérea, así que nos hacen ir volando a todas partes. ¿Es así como funciona? Pero no teman, mis queridas tropas. Por suerte, no tenemos que preocuparnos por quedarnos sin trabajo. Nos han dado un trabajo extra. Con una sonrisa engañosa en la cara, Tania incluso se aventura a reírse. Miren, el Estado Mayor no quiere que seamos ladrones de sueldos. Es muy considerado por su parte. ¿Una misión de simpatía? La pregunta de la teniente primero Serebriakov, con cara de perplejidad, tiene su gracia. Misión de simpatía suena bien. Aunque preferiría que me dieran un presupuesto de simpatía. Pensándolo bien, es más agradable estar aquí en el bando defensor que luchando en el frente, eso está claro. Bien, les explicaré nuestro sencillo trabajo. Se llama Operación Barbaroe. Aunque el nombre es exactamente lo contrario de la misión. Golpea con el puntero el mapa de la pizarra. Fingiremos ser una agencia de viajes. Es una misión de apoyo al regreso. Nos deshacemos de cualquiera que intente estropear el viaje. Ese es el matiz que Tania imparte. Traeremos al general Rommel a casa. Extremadamente simple. No. Como sus subordinados no parecen haber entendido el concepto, Tania se los explica. Es una misión para escoltar al cuerpo expedicionario del continente sur de vuelta al país de origen. No olviden traer un ramo de bienvenida. Agitando las manos, añade un poco de ánimo a su voz. Es una misión bastante civilizada, ¿no creen? Vamos a dar la bienvenida a la IMAT a nuestros hermanos de armas que han estado luchando en el sur.
Asegúrense de que haya cerveza y salchichas en abundancia para que puedan comer todo lo que quieran. Las tropas lanzan un sonoro ga ja ja ja, como de costumbre. Pero las risas no duran mucho. Con otro golpe de su puntero, Tanya mira fijamente a sus tropas. Solo hay un pequeño problema. No es gran cosa, relájense y escúchenme. Mantiene el ánimo ligero. Sin embargo, para los veteranos de guerra, la palabra problema provoca una reacción con el mismo nivel de fiabilidad que la campana de Pavlov. Como en el clásico ejemplo de los reflejos condicionados, los soldados que ríen parecen a punto de empezar a babear. Estos locos de guerra. Aparentemente, a diferencia de mí, el general es muy popular. La víctima del acoso. Pero aunque Tanya lleva mucho tiempo en este mundo, sigue habiendo un muro cultural infranqueable entre ella, un individuo civilizado, y estos locos de guerra. La reacción de sus subordinados puede describirse a grandes rasgos como confusión. Al parecer, estos tipos de cara inexpresiva no lo entienden. El mayor Weiss habla como su representante. Entonces, ¿exactamente qué vamos a hacer, señora? Es muy sencillo. Le dedica a su vicecomandante una sonrisa divertida. Tiene fans locos que dirán, oh, por favor, no te vayas. Quédate con nosotros. Está casi garantizado que unos cuantos intentarán retenerlo y evitar que se vaya. Incluso se les podría llamar acosadores totalmente armados. ¡Qué grupo tan terriblemente aterrador! Me encantaría llamar a la policía y dejar que la justicia se encargue de ellos, pero dado lo fuertemente armados que están, creo que esto es más bien un trabajo para el ejército que para la policía. En otras palabras, es un trabajo para nuestros propios rufianes completamente armados. Este es el peor desarrollo posible, ¿eh? Un último adiós a esos fans de mierda con una lluvia de plomo. Ah, entonces es igual que el Frente Oriental. Tanya asiente ante el comentario de su ayudante. Tiene toda la razón. Cuando explicas las cosas a los demás, siempre es más fácil que las entiendan si puedes utilizar algo familiar como metáfora. Pero pensar que la comparación más cercana es el frente en el este. Me atrevo a decir que tiene razón, teniente Serebriakov. Es igual que el Frente Oriental. ¡Qué realidad más espantosa! Justo cuando pensamos que por fin nos hemos alejado del Frente Oriental, nos envían al maldito Frente Sur. A los de arriba se les debe haber metido en la cabeza que soy el tipo de chica que haría cualquier cosa por complacer. Supongo que realmente necesito presentar una queja formal a alguien para mejorar las condiciones laborales. Sinceramente, he luchado valientemente con todas mis fuerzas, y me concedieron una medalla en el Frente Oriental por ello. Aunque mi espíritu de lucha esté en entredicho, no debería poder utilizar todos mis logros como escudo y exigir, practica lo que predicas. En cualquier época, siempre son los inútiles los que hacen más ruido. Y la incompetencia suele tener más repercusión que cualquier número de logros. Eso merece consideración. ¿No estaría bien tener un poco de paz y tranquilidad? Incluso los chicos geniales quieren algo de tiempo para ellos. ¿No le parece, teniente Serebriakov? Sí, coronel. Somos demasiado populares. En lugar de fotografías firmadas, repartiremos balas. Pronto nuestra forma de hacer las cosas estará de moda en todo el mundo. Ahora, pues. Tanya se endereza. Está muy bien que nos alboroten y nos regañen, pero hagámoslo como es debido. Voy a explicar a qué tipo de enemigos nos enfrentaremos. Nombre explícitamente a los principales objetivos. La mayoría de los que intenten detenerlos serán de la mancomunidad. Ah, y puede que haya algunos tipos de la República Libre para causar problemas. Y los sildoanos también parecen tener sentimientos sobre todo esto. Casi todas las potencias del mar interior están en contra del imperio y son incondicionalmente neutrales. Simplemente fantástico. Si no fuera así, nuestras fuerzas habrían podido escapar a las colonias sildoanas. Si Hildoa está cerrando esa vía de retirada, entonces la única salida es abrir por la fuerza un camino sobre el agua. Viajar por mar ha sido una gran opción desde la antigüedad, pero lamentablemente, el transporte marítimo más célebre de la historia del imperio ha sido casi siempre comercial, no militar.
Y debido a consideraciones históricas para la querida Hildoa, el imperio tiene una presencia naval insignificante en el mar interior. La flota de la mancomunidad más los restos de la República serán demasiado para ellos. En tiempos como estos, te gustaría depender de tu aliado, según las estipulaciones de los tratados acordados, pero aparentemente son misteriosamente neutrales. ¿Qué clase de aliado es ese? Y así, es nuestro trabajo manejar sin ayuda a todos estos apasionados fans. Mandaremos a esos hijos de puta al infierno ante los ojos de los hildoanos. Debemos demostrar claramente a nuestro amigo de siempre cuáles son las consecuencias de quedarse de brazos cruzados. La aplicación adecuada de la violencia puede, según el momento y el lugar, garantizar la fe con una sola palabra: línea roja. Complicando las cosas está el hecho de que nuestro objetivo es solo apoyar la retirada del cuerpo expedicionario del continente sur. Seré franco con ustedes. Nuestro enemigo es una flota naval. Será un nuevo tipo de lucha para nosotros. Cuando Tanya ha dicho todo eso, se levanta una mano con una pregunta. No es que vayan por orden de rango, pero Weiss es el primero en intervenir, aparentemente perplejo. Si el objetivo es rescatar a nuestros compañeros, entonces la misión no cambia, ¿verdad? Esa es una buena observación, Mayor Weiss. Pero su naturaleza es diferente. Señora, este es, sin duda, tanto el punto como el mayor problema. Hay que repetir que la principal fuerza enemiga será una flota. Subraya a propósito la palabra flota con expresión adusta. Una buena explicación de la situación siempre incluirá una indicación clara de lo que el comandante cree que las tropas deben vigilar. Problemáticamente, tenemos que enfrentarnos al hecho de que el 203º Batallón de Magos Aéreos no es particularmente asombroso en los enfrentamientos marítimos. Estamos hablando de nosotros. ¿No somos relativamente decentes? Mayor Weiss, eche un buen vistazo a la realidad. Nos está dando demasiados puntos. Tenemos que aceptar que no funcionamos tan bien sobre el agua como sobre la tierra. Ahora que lo pienso, la única vez que obtuvimos notas de aprobado en una operación naval conjunta fue durante una misión de ataque a objetivos en tierra. Cuando el combate es contra buques de guerra, apenas pasamos con un puñado de marcas de bolígrafo rojo. Además, no tenemos mucha experiencia. Llevamos todo este tiempo combatiendo en el frente oriental. Eso nos convierte en una unidad con mucho tiempo de combate, pero tiene el desafortunado efecto de darnos una marcada especialización en un solo tipo de entorno. Para ser francos, realizar el mismo tipo de operación una y otra vez puede provocar el síndrome de Galápagos. Hacía mucho tiempo que el 203º no luchaba contra una flota naval. Para una unidad aclimatada al pantano del frente oriental, la perspectiva del mar es motivo suficiente de ansiedad. Nos enfrentamos a una amarga verdad, tropas. Teniendo en cuenta cómo fueron las batallas marítimas en Norden y en el norte, me veo obligada a admitir que el agua es nuestra debilidad. Así que tenemos que superar esa debilidad. Independientemente de que los sustitutos participen o no en la misión, es un buen momento para dar lecciones complementarias de navegación. Tener un poco más de conocimiento puede suponer una gran diferencia. Esa es la importancia de la educación. Todos nosotros tenemos cierto grado de experiencia luchando contra magos marinos. Pero no los subestimen. Imagino que algunos de ustedes tienen la guardia baja después de los combatientes de la mancomunidad que nos hemos encontrado en el frente oriental. Las personas con experiencia suelen fracasar porque confían demasiado en su experiencia. El conocimiento a medias es el más peligroso. Crees que sabes algo que no sabes y, como resultado, pierdes la humildad de la ignorancia total. Nos enfrentaremos a guerreros que son básicamente nativos del mar. Si vamos a su tierra natal, eso nos convierte en el equipo visitante. Prepárense en consecuencia. Un entorno diferente produce naturalmente resultados diferentes. Esta verdad obvia a menudo queda oculta por los prejuicios de la experiencia. Un cambio en la situación requiere un cambio en su comprensión de la verdad que le enseñó la experiencia. Pero cuanto más serio es el alumno, más se aferra a lo que le enseñaron en la escuela. Al final, todo se reduce al aprendizaje permanente. Ahora, pues, tenemos la oportunidad de comprender mejor nuestra misión en función de su entorno.
Puede que simplemente estemos prestando apoyo a la retirada, pero llevar a cabo nuestra operación sobre el agua va a ser un juego de pelota totalmente diferente. Tanya enfatiza y vuelve a enfatizar. Ser considerada una comandante odiosa es mejor que la posibilidad de perder sus escudos de carne. Lo que se requiere aquí es una gestión cuidadosa. Debemos cumplir tanto la misión de limpiar la ruta marítima como la de escoltar a los buques de transporte. Asegúrense de tener muy en cuenta la diferencia de ambiente. ¿No sería más seguro para ellos quedarse quietos? Es una opinión válida, Teniente Grants. Si usted y el Teniente Tospan estuvieran allí, podrían dar la orden de defender a muerte y lo que ha de ser sería, pero estamos hablando del general Rommel. No es de los que se quedan de brazos cruzados. Ah, claro. Los oficiales sonrieron, recordando. Ese general podría morir y seguir siendo impaciente. Es de los que atacan primero con firme resolución sin importar el escenario. Estoy seguro de que tiene razón. Si tuviese un montón de piedras, es mucho menos probable que construya un muro que se las tire al enemigo. ¡Wow! Espere, mayor. ¿Se ha olvidado de todo? No hay piedras de las que hablar en ese desierto nostálgico. Ja, ja, ja. De los veteranos, los magos que estaban allí, en el Rin, habían estado en el sur del continente antes de ser enviados al frente oriental. Cubiertos de arena, cubiertos de barro, no hemos llegado muy lejos desde que jugábamos en la tierra cuando éramos niños. Oh, como la guerra corroe nuestra humanidad. Es absurdo introducir el hierro y la sangre en los juegos de saltar en charcos de barro. Muy bien, tropas. Eso es todo de mi parte. Nos dirigimos al sur. Asegúrense de que sus provisiones resistan el calor. No vengan a quejarse si se les derrite el chocolate y acaban con un problema de insectos. Da una palmada para señalar el final de su explicación. ¿Alguna pregunta? Se levanta una mano. Sorprendentemente, es Grants quien empieza de nuevo. ¿Podría decirnos la fuerza estimada de la flota de cada lado? Añade pensativo que lo que ella sepa está bien, y Tanya se encoge de hombros. No es que sea un gran secreto. Señora. Teniente Grants, se lo diré a bocajarro. La disparidad en el poder naval es desesperante. Una nación marítima frente a una nación continental. Como nación continental que no tiene más remedio que dar prioridad a las fuerzas terrestres, desde el punto de vista del coste y rendimiento, enfrentarse a la armada de una nación marítima es imposible. Es demasiado obvio, lógicamente. No estoy en posición de saber cómo están desplegadas nuestras fuerzas navales, pero está diciendo que no podemos confiar en la presencia de grupos de escolta como ha estado haciendo el enemigo. Grant se pregunta en voz alta, ¿pero por qué no se da cuenta? Es algo que él entendería si pensara un momento, así que ella casi se enfada con él. De ninguna manera. ¿Sabes captar una indirecta? Lo siento, coronel. Realmente no sé mucho sobre la marina. Que alguien se lo explique, por favor. Casi lo digo en voz alta antes de darme cuenta de algo. Grants es uno de los pocos graduados de la academia en el batallón. Incluso contando a Serebriakov, que pasó por el plan de estudios acelerado, los graduados son raros. No me extraña que no conozcan el mar. Mayor Weiss, más tarde déles algunas lecciones suplementarias. Siento mucho preguntar, pero también me vendría bien una explicación. ¿Qué, tú también? Normalmente se puede contar con Weiss por su sentido común, así que si ni siquiera él tiene un conocimiento sólido del combate naval. Bueno, mierda. Eso hace que el nivel de conocimientos de Grant sea la media. Suspira Tanya mientras rebusca en sus recuerdos. Qué horrorosa puede ser la superespecialización. Nuestra armada casi no tiene barcos que pueda enviar al sur. No es cero. Pero es increíblemente cerca de cero. Lo que tenemos, aparte de submarinos, es un buque de guerra capturado a la antigua república, un crucero que ni siquiera estaba en condiciones de navegar, sacado a la fuerza de los diques secos con un blindaje anticuado. Lo que tenemos apenas cuenta como flota de superficie. Prácticamente no había naves capitales en la Armada Imperial. En todo caso,
Supongo que se podría contar el crucero pseudopesado con cañón de 203 milímetros solo desde el punto de vista de la potencia de fuego. Queda inmediatamente claro lo deprimentemente imposible que sería un enfrentamiento entre flotas. Si no podemos igualar la potencia de los cañones, entonces podríamos compensarlo con el probado ataque nocturno desde debajo del agua, excepto que nuestros submarinos han tenido problemas con sus equipos. Esencialmente, los miembros más trabajadores de la Armada Imperial tienen muy pocas buenas noticias que esperar. Lo mejor que pueden decir los submarinistas es: hemos recibido torpedos que podemos usar. Así que es fácil imaginar la calidad de nuestros explosivos. Capítulo 3. La necesidad es la madre de la invención. Parte 3. El mayor dolor de cabeza de todos es que definitivamente ni siquiera tenemos suficientes destructores dando vueltas por el mar interior. Así pues, la conclusión es clara: la Marina es una panda de ladrones de impuestos. O como mínimo, los comandantes de los buques de superficie del sur están recibiendo un montón de almuerzos gratis. Recorten gastos en algunas de las instalaciones portuarias y en el mantenimiento de los buques y envíen la diferencia al frente oriental, por favor. Independientemente de cómo iría si la Armada Hildoana se uniera a nuestro lado de la lucha, desplegar la Armada Imperial es prácticamente inútil. Es cierto que hay elementos diplomáticos e históricos en juego. El sur para mí, el norte para ti. Ese es el resumen de la oferta de Hildoa. Al final, nuestra maravillosa amiga Hildoa quería que la Armada Imperial se concentrara en hacer frente a la flota interior de la Mancomunidad. El Imperio tenía poco interés en expandirse hacia el sur, por lo que se llegó a un acuerdo. El mantenimiento naval que hizo el Imperio se centró en la flota de alta mar. Por supuesto, no creo que esa elección fuera del todo mala. Tenía su razón de ser. Pero dado que la Armada de la Mancomunidad supera con creces a la nuestra, me veo obligada a admitir que gran parte de ese esfuerzo resultó contraproducente. Para usar una metáfora que reconocerán, nuestras naves de superficie en el sur no son más que blancos fáciles para la Armada de la Mancomunidad. Son como las viejas unidades de magos de la Federación. Esos inútiles comandantes de buques de superficie. Comer a cuenta del Estado, ojalá pudiera hacerlo. Si fuera posible, me gustaría cobrar un sueldo por no trabajar y que me regañaran por ser una funcionaria mágica parasitaria. Manteniendo esa furia interiorizada, Tania suspira. Dicho esto, es cierto que podemos contar con su capacidad antisubmarina, lo que significa que como mínimo podrán escoltar los barcos. Pero en términos de deshacernos de la principal potencia de fuego del enemigo, el comandante mágico que tengo ante mí intenta estimar con precisión lo que puede hacer la Marina, y vuelvo a considerarlo una persona sorprendentemente justa. Siempre me ha impresionado su notable ética de trabajo. Pero, en tiempos de guerra, la valoración de que es justo cuando compite con la Marina por los recursos le convierte en un participante del mercado ideal. Le ruego me disculpe, señora, pero ¿puede realmente nuestro batallón ayudar en una retirada del continente sur en estas circunstancias? Es una muy buena pregunta, Mayor Weiss. En realidad, yo también me pregunto lo mismo. Lo más que podemos hacer es estar atentos a los submarinos. O si tenemos que luchar contra barcos, entonces nuestra única opción real es incendiar sus superestructuras con explosivos o fórmulas ópticas. Incluso si se nos ordena hundir los buques de guerra enemigos, el límite de lo que podemos conseguir es apuntar a las partes inflamables que podrían causar explosiones secundarias. Acercarse para un abordaje será casi imposible, a menos que los magos marines enemigos se queden dormidos y se pierdan convenientemente la batalla. Dicho esto no es lo que necesito estar pensando. Al parecer, hay una reunión informativa adicional del Estado Mayor. Murmura, debería llegar en cualquier momento. Y no un instante después de mirar su reloj, aparece su superior. Siento haberles hecho esperar, soldados. En la puerta de la sala de reuniones hay un coronel Lergen con aspecto cansado. Saludos, coronel Lergen. Descansen. Bien, vamos al grano. Se trata de la Operación Bárbaroid. Mientras intercambian saludos, el coronel Lergen no pierde un instante ante los oficiales y se lanza de lleno a su explicación. Coronel de Gurechav. Sí, señor. No tiene ni idea de qué imposibilidad le tiene reservada, pero sabe que va a ser terriblemente imposible.
necesito que hagas lo imposible. Corrección. Esto es simplemente cruel. Demasiado cruel. ¿Peor que todo lo anterior? ¿Más imposible que todo lo anterior? A su servicio, señor. Por desgracia, Tania von de Gurechav no ocupa una posición social que le permita discutir. Tragándose esos pensamientos, espera en silencio lo que venga. La pequeña diferencia entre un adulto y un soldado es el peso de las órdenes. Si una empresa impone algo, por desobedecer te despiden, pero en el ejército, el pelotón de fusilamiento te muestra el camino de salida. Se lo agradezco. ¿Qué más se supone que debo decir? Sus órdenes, señor. Lo siento. Su repentina disculpa hace saltar las alarmas en la mente de Tania. Los arrepentimientos de alguien que, aun siendo un buen individuo, es miembro de una organización malvada son siempre el peor de los presagios. Entonces preferiría que no lo dijeras. Incluso tragar las palabras que casi consiguen salir de su garganta es doloroso. Arsenal Técnico ha preparado una llave que nos abrirá algunas puertas. Necesito que la introduzcas en el ojo de la cerradura. ¿Una llave? ¿Abrir una cerradura? Me parece que ya he oído esto antes. Espera, no. Me dijeron lo mismo durante la operación Ganzúa. Ábrete, sésamo. Nunca olvidaré que me llevaron a territorio enemigo en un V-1 propulsado por hidracina. Y probablemente tampoco lo perdonaré nunca. Esa experiencia, mis instintos, todo hace sonar mis alarmas. Necesito correr. Pero esa resolución no llega lo bastante rápido. Haré que él lo explique personalmente. Coincidiendo con la presentación del Ergen, un hombre ordenado asoma la cabeza en la sala. Se acerca de una manera totalmente normal. Sin explosiones, sin estruendos, sin ruidos extraños. Lleva una sonrisa radiante y sus modales son naturales. Bueno, hola, tropas. Suena tan educado que Tania no está segura al principio de quién es. Oh, coronel de Gurechav. Ha pasado bastante tiempo. Didi Doctor. La gracia de Dios también debe haber brillado en tu camino. Me alegra verte aún de una pieza. Camina hacia ella y aprieta su mano alrededor de la de Tania. Aprieta tan fuerte que duele. Debe de querer decir que es una especie de apretón de manos, pero parece más una pesadilla en la que me veo obligada a pactar con el diablo. El calor extrañamente intenso de las manos del ingeniero jefe Chubel es profundamente inquietante. Si no fuera por las apariencias, Tania se la sacudiría inmediatamente y luego se desinfectaría la mano y la sumergiría en agua helada para enjuagarse. Sé ciertamente. No hace falta que se lo digas a todo el mundo, no te preocupes. Comprendo muy bien tus preocupaciones. Rezas, te preguntas cómo puedes proteger a todos tus compatriotas, ¿verdad? Se pone una mano en el pecho. Todo irá bien, déjamelo a mí. He preparado la llave. Es perfectamente segura. Todo saldrá a pedir de boca. Tania y los demás agentes mágicos, a los que se insta a acompañarle, son conducidos a un lugar con una cubierta. Esta es la definición de Deja Vu. De vuelta en el frente del ring, algo muy parecido a esto sucedió. Ah, maldita sí. Literalmente puedo ver el futuro. El poder de la clarividencia es mío por este momento. Simplemente lo sé. Todos, síganme. Es por aquí. Quita la cubierta de un tirón y se queda con la cabeza bien alta. De hecho, extiende los brazos para hacer una proclama. Esa expresión espantosa, esa espeluznante tenacidad y algo que hace que Tania se encoja con un gemido. Contemplen. Este es. Incrustado allí hay un enorme cilindro largo. Un torpedo. No importa cómo lo mires, eso es 100% un torpedo. Y a menos que esté viendo cosas, está claramente equipado con una cabina de tamaño humano. Este es el Quinto 2. Es un arma verdaderamente revolucionaria. El doctor hace que cada una de sus palabras gotee de importancia, y el entusiasmo de Tania se reduce cada vez más. Es maravilloso. Sinceramente,
No puedo creer que se me haya dado la oportunidad de presentarles a todos algo tan maravilloso. Con esto, estoy plenamente convencido de las bendiciones del Señor. Perdone, pero esto es. Sí, coronel. Construí esto basándome en sus comentarios. Tal como pidió, puede navegar libremente a su destino. ¿Qué? El quinto uno voló en línea recta. Voló tan fiel como mi fe, en una línea ininterrumpida e inquebrantable. Por suerte, el quinto 2 está hecho para enfrentarse a la realidad. ¿Qué está diciendo el doctor? Me siento mal por aguarle la fiesta, pero Tania es una persona muy cuerda. Cualquiera lo hará, así que por favor tráiganos un profesional de la salud mental en el acto. No es que un sueldo militar sea suficiente para compensar tener que lidiar con fe ciega y alguna forma de delirio, pero todos los caminos conducen a tierra sagrada, rutas para contemplar elevados ideales. Eso es lo que pretendía recrear al equipar al quinto 2 con estas nuevas capacidades de guiado. Al igual que todos ustedes se guían infaliblemente por su fe, no se desviará. No tengo ni una pizca de fe en mi cuerpo, así que puedo irme a casa ya. En otras palabras, este es el más perfecto torpedo guiado sagrado. No podría haber nada mejor, coronel. Maravilloso. No es por acribillarte a preguntas, pero, por lo que dices, la guía es totalmente automática, ¿no? Si es así, qué feliz seré. La pregunta de Tania pretende ser maliciosa, pero el científico fanático le sonríe sin inmutarse. Me sentiría mucho mejor si pudiera darle un puñetazo en la cara. No se preocupe, coronel de Gurechav. No robaría el trueno de alguien con quien he rezado. Somos compañeros suplicantes de la gloria de Dios, ¿no es así? Puedes creer en mí. Sus palabras no ofrecen ni una micra de alivio. No me mires con esa sonrisa enferma como si me entendieras. Solo soy una oficial del ejército imperial. Una negación indirecta. Lamentablemente, estos tipos no captan el mensaje digas lo que digas. Chugel el ingeniero que habría entendido que ella quiere decir que es una soldado, no una creyente que ya no está con nosotros. El doctor, al que le han lavado el cerebro hasta una piedad inigualable, no escucha lo que le dicen. Tania sacude la cabeza. No creo que escuchara a nadie desde el principio. Al igual que el quintos uno, todo lo que tienes que hacer es estrellar esto contra el enemigo. Y emprender la huida. Tendrás una gran vista de los abundantes explosivos a bordo haciendo estallar cualquier problema al que te enfrentes. Así que seremos torpedos humanos, eso es lo que está diciendo. Que aprendiera de los italianos y los dotara de un sistema de escape es, bueno, apenas algo bueno. Pero, ¿qué demonios? Empieza a parecer que no hay trabajo para nosotros. Entregará fuego concentrado en forma de magos. Seguramente esta es una forma óptima de resolver sus problemas. No. Aunque agotada por todo el asunto, Tania expresa una pequeña esperanza. ¿Y qué garantía hay de que no saltemos por los aires? Esa parte depende enteramente de los sentimientos del Señor al respecto. En otras palabras, estoy seguro de que puedes estar tranquila. Así que se supone que debo ceder mi destino a esa encarnación de la maldad conocida como el Ser X. Eso no tiene gracia. Piensa Tania, y antes de darse cuenta, está soltando todas las maldiciones que se le ocurren. No es justo en absoluto. Oh, coronel de Gurechav, no se preocupe. Estoy seguro de que el Señor la protege. Cree en ti misma. No es que signifique mucho, pero yo, un compañero creyente, tengo fe en usted. ¿Qué? Desarrollé esto porque escuché tus sugerencias. Podría decirse que es un proyecto conjunto realizado por la fe de los creyentes. Estoy seguro de que no podría haber creado algo así sin la gracia de Dios. Dijo con una sonrisa encantadora. Siéntase orgullosa, coronel. El doctor abre los brazos como si la bendijera. ¿Está embargado por la emoción? Levanta las manos al cielo, mira hacia el techo con una sonrisa radiante y comienza a murmurar su agradecimiento a Dios. ¿Ya está satisfecho este hombre? Asintiendo para sí mismo, como si hubiera llegado a un acuerdo, vuelve a mirar a Tania y habla, encantado.
Esta cosa es prácticamente nuestro hijo. Ja, ja, ja. Un torpedo espléndido, ¿no? Simplemente maravilloso. Hijo. No te preocupes. Es un bebé precioso. Yo lo parí, pero tú sembraste la semilla. Si no fuera por las insípidas normas del bautizo, le habría pedido al general Setor que fuera el padrino. ¿Estás diciendo que yo soy el padre y tú eres la madre? Sus ojos rebosan orgullo mientras palmea el torpedo. Termina de ponerte ciego de una vez, maníaco. Esto no se parece en nada a lo que han desarrollado esos imbéciles de la Marina. Me enorgullece decir que he utilizado el máximo cuidado con todos los componentes, hasta cada uno de los fusibles. ¿Qué quiere decir, doctor? Él no tenía ni idea de cómo se sentía ella, bueno, y probablemente nunca tuvo intención de averiguarlo. Me gustaría que reflexionara un poco sobre sus logros. Este es mi torpedo. Es decir, es un torpedo que funciona correctamente. ¿Ese es su torpedo, doctor? Mi franca opinión sobre el torpedo que está desarrollando el doctor es puro terror. Es literalmente un torpedo fabricado por un doctor loco. Todo lo que inspira es miedo. Pero no es eso natural. ¿Quién no estaría muerto de miedo? Eso significa que el doctor es el único que entiende mal. Por un momento, se cruza de brazos y guarda silencio. Luego levanta la cabeza, con expresión sincera. ¿Y ahora qué? Me doy cuenta de que es inestable emocionalmente, pero si va a explotar en un momento, me gustaría ganar algo de distancia, así que espero que sea lo bastante considerado como para aguantar un segundo. Preguntándose qué ocurrirá a continuación, Tania está a punto de retroceder cuando, de repente, el alto doctor está prácticamente encima de ella. Pensé que lo había entendido lógicamente, pero ¿qué quieres decir? Sí, esa es la cuestión. Incluso dije que era un proyecto conjunto. Mientras me pregunto a dónde quiere llegar, sus manos vuelven a sujetar los hombros de Tania. Lo siento. Permíteme disculparme desde el fondo de mi corazón. El espeluznante científico se agacha para mirarla a los ojos y, sorprendentemente, en los suyos hay verdadero remordimiento. ¿Qué pasa, doctor? Es nuestro torpedo. No quise. Con el rostro pálido de un criminal, se arrodilla ante ella. Luego se postra como si confesara algún gran pecado. Lo siento mucho. Corrección. Quiero saber exactamente por qué piensas eso. Por favor, perdóneme, coronel. Estuve a punto de ceder a la arrogancia. Es nuestra humilde e íntima solidaridad, nuestra cooperación, la que es capaz de producir milagros, pero de algún modo estuve a punto de olvidarlo. Me volví engreído. Finalmente, su expresión se tuerce y acaba sollozando. Si los sinceros sentimientos de Tania en este momento estuvieran siendo grabados para la posteridad, dirían, a mí también me gustaría llorar. ¿Qué quiere que haga? Que alguien haga algo. ¿Perdonará mi arrogancia, coronel de Gurechaf? Doctor, ¿cuál parece ser el problema? Un técnico debe seguir siendo humilde. Así es como superamos los retos. Cometí el mismo error que los técnicos navales. Sin tu comentario, me habría quedado atrapado en un ciclo interminable de oscuridad. Mi hermana en la fe, te doy las gracias. Estamos hablando más de la cuenta. Estoy tan perdida que me cuesta creer que hablemos el mismo idioma en el mismo país y en la misma época. ¿Se cayó la Torre de Babel o algo así? A estos imbéciles que se hacen llamar dioses les debe encantar obstruir el entendimiento mutuo entre los humanos. Esto es absolutamente el tipo de cosa incivilizada que el ser X y los de su calaña harían por diversión. Que alguien me salve, por favor. Es urgente. Toda mi visión de esta situación puede resumirse en, no tiene sentido. Me veo obligada a preguntarme, ¿qué giro del destino nos ha llevado al doctor y a mí a tener este incomprensible intercambio? Coronel. Buscando la salvación, Tania se vuelve bruscamente hacia Lergen, a su lado, que ha estado manteniendo un cortés silencio. ¿Puede hacer que este tipo se calle? No está claro cómo interpreta la preocupación en su cara, pero le hace un pequeño y silencioso gesto con la cabeza.
coronel de Gurechav. Sí, coronel, ¿qué pasa? Entiendo su aprensión. Es un arma nueva. Y dados todos los defectos que siguen apareciendo con nuestros torpedos, es natural que tengas algunas reservas. Estoy casi encantada, pero entonces llega el siguiente contratiempo. Pero los especialistas del ejército en arsenal técnico han realizado pruebas operativas exhaustivas. Debería pasar el listón de la fiabilidad. Como dijo el doctor, puede llamarse producto de la solidaridad. El ejército realmente debe haber tenido algunos pensamientos sobre la marina, ¿eh? No es que lo sepa con seguridad, pero sonaba bastante alegre. En realidad, espera. Tacha ese juicio precipitado inicial. Desde el punto de vista organizativo, Lergen es uno de los más capaces. Si Tania acaba compitiendo con él por la financiación, no será fácil llevarse bien aunque no se trate de asuntos de relaciones ejército-marina. Su comentario también pasa por alto el comportamiento excéntrico del doctor. En cualquier caso, probablemente podamos compensar la inferioridad de nuestra flota principal con tácticas y tecnología. Nunca imaginé que lucharíamos contra una flota enemiga usando torpedos con el sello de aprobación del ejército de tierra. ¿Qué puedo decir? Espero que esto sea muy divertido. Quizá pronto el ejército del Reich construya sus propios portaaviones de escolta y submarinos de transporte, estoy segura. Por supuesto, el único lugar donde eso puede ocurrir realmente es en un país donde el ejército y la marina han llegado a los extremos de la desconfianza mutua. Asterisco, asterisco, asterisco. Cierto día de la Gran Guerra, en los alrededores de la capital imperial. Para hablar del Dakar, tenemos que rebobinar un poco. A una historia de antes de que una serie de sucesos realmente extraños pusieran a la desafortunada soldado teniente coronel Tania von de Gurechav al mando del Salamander Kampfgruppe. Tras verse inmerso en una guerra contra la mancomunidad, el imperio se enfrentó a la necesidad increíblemente urgente de adquirir capacidad de ataque naval. Desarrollado oficialmente como aparato de aceleración submarina para fines generales, nombre en clave, VI-2. El arma que sumió a la armada de la mancomunidad en las profundidades del terror. Su desarrollo comenzó durante el breve paso de Gurechav por la Oficina de Investigación Estratégica del Estado Mayor. Pero aunque fue ella quien presentó la idea, nunca se paró a pensar que podría ser ella quien la utilizara algún día. Los humanos pueden ser muy irresponsables cuando las cosas no les incumben directamente. Iniciado en circunstancias tan imprudentes, el desarrollo de esta arma fue en realidad supervisado y gestionado con bastante sensatez. Todo comenzó cuando le pidieron consejo a Tania. Un día, durante una reunión de un proyecto de investigación técnica a la que había sido invitada como persona con gran experiencia sobre el terreno, se quedó con la boca abierta. Se discutía la mejor manera de hacer frente a la superior armada de la mancomunidad y a los restos de la flota de la República. Para este soldado, Tania, que por alguna extraña providencia conocía las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, se trataba simplemente de derribar buques de guerra con ataques aéreos u operaciones submarinas. Después de haber sido obligada a escuchar interminables debates sobre acorazados y cañones principales y grandes barcos con grandes cañones, su paciencia había llegado al límite y tomó la palabra. ¿Combate antibuque? No podríamos desplegar bombarderos antibuque o submarinos con torpedos, dijo. Para Tania, era una opinión eminentemente razonable. ¿Cómo iba a saber que los AALs de la Armada Imperial eran prácticamente anguilas reales? Por no mencionar que, como conocedora de Pearl Harbor y del hundimiento del Prince of Wales y el Repulse, se imaginaba que no podía haber una nave capital en el mar que pudiera lanzar torpedos y no hundir el buque de guerra o cualquier otro objetivo para el caso. No funcionaría como una estrategia adecuada de negación de área, pero en general, los buques marítimos se hunden si se les alcanza con explosivos. En última instancia, llegó a la conclusión de que el despliegue de una serie de equipos de ataque sería muy capaz de lograr algo similar. El despliegue conjunto de submarinos tampoco sería una mala idea. Capítulo 3. La necesidad es la madre de la invención. Parte 4. En la Primera Guerra Mundial, un submarino solitario hundió 3 cruceros pesados en un solo encuentro. Para agilizar las cosas, lo que quería decir era sencillo. Dejen esta ridícula pérdida de tiempo y hablemos de torpedos de una vez. Por supuesto,
No se descuidó de hacerlo sonar más indirecto y educado utilizando retórica burocrática. Considerando la superioridad de las fuerzas navales de nuestro enemigo, la medida óptima a tomar por el ejército imperial es aniquilar esas fuerzas con un ataque de torpedos. Pero la respuesta que recibió fue una que nunca había imaginado. Coronel, no podemos detenerlos con nuestros submarinos. Sinceramente, ¿por qué solo submarinos? La respuesta fue tan difícil de comprender que se quedó paralizada. Tania nunca tuvo la menor intención de sugerir que las unidades submarinas de la Armada Imperial libraran solas una batalla decisiva contra las capitales enemigas. Solo quería decir que había que hundir las naves con lo que hubiera a mano y fuera utilizable, un ala de portaaviones, explosivos submarinos, una unidad de ataque terrestre, lo que fuera. Dijo un ataque con torpedos. Nadie dijo que tuviera que ser llevado a cabo por barcos. Me refería principalmente al uso de fuerzas aéreas, aunque propongo que se considere plenamente la posibilidad de que los submarinos operen en un papel de apoyo. Si solo tuviéramos esas cosas, coronel. Nuestro ejército no tiene un torpedo que podamos enviar tras los barcos. Fue un descuidado malentendido debido a no estar familiarizado con los detalles de la fuerza aérea como mago. Hasta que se lo dijeron en ese mismo momento, la teniente coronel mágica Tania von de Gurechav no se había dado cuenta de que su fuerza aérea no tenía bombarderos torpederos. Después de todo, el entorno del Pacífico en su memoria había estado lleno de ataques aéreos con torpedos. Y ella sabe que el golpe devastador que derribó el Bismarck fue hecho por el viejo Ferry Swordfish. Para alguien así, es un hecho que existen los bombarderos torpederos. Así, Tania se quedó perpleja. ¿Qué? En ese momento, cada fibra de su ser pensó. ¿Qué? No existen. ¿Por qué? ¿Por qué no existen? La pregunta es tan profunda que apareció abiertamente en su rostro durante una fracción de segundo. Y la expresión que a menudo cosechaba comentarios susurrados también se desmoronó. Los asistentes a la reunión se quedaron boquiabiertos al comprobar que, sin su aspecto de soldado, aparentaba realmente su edad. ¿No lo sabías? No, yo. Porque hemos logrado mucho. Empezó a sudar frío y rebuscó en sus recuerdos. En los periódicos, los rumores internos y los boletines oficiales había constancia de barcos hundidos. ¿No han hundido nuestras fuerzas aéreas un gran número de barcos? Aunque no tenía tiempo para examinar los detalles de los combates aéreos, se mantenía al corriente de la situación militar general. Desde que se habló de hundir los buques de guerra que eran el orgullo de la flota enemiga, estaba convencida de que su arsenal incluía bombarderos torpederos. Además, había participado en no pocas misiones conjuntas con las fuerzas aéreas. Habría jurado que los bombarderos torpederos eran algo normal. Tania siempre había pensado en ellos como algo que existía. Hasta que no le dicen que algo no existe, sus conocimientos le imponen una especie de prejuicio. Después de todo, al haber sido lanzada a la batalla nada más salir de su educación acelerada, su único combate conjunto con la Marina había sido como apoyo de fuego orgánico. Lo único que podía pensar era que tenía que haber aviones de ataque en alguna parte. Lo entendí mal. Pensé que las unidades de ataque hacían eso. Todos eran obra de bombarderos en picado. Y la mayoría eran barcos más pequeños como destructores y buques de tropas. Aún no enfrentamos deliberadamente a nuestros aviones contra naves capitales. La respuesta fue brusca. Tania acababa de echar un vistazo tras el telón. ¿Qué nación continental tan tristemente típica era el Imperio, representada por su gran ejército? Como resultado de una drástica política de expansión, en los últimos años la Armada se había hecho cada vez más fuerte hasta adquirir una formidable alineación. Pero la Fuerza Aérea se centraba principalmente en la supremacía aérea y en volar en misiones de apoyo aéreo cercano, como cabría esperar naturalmente de una nación continental. Por favor, disculpen mi ignorancia, pero ¿estamos desarrollando aviones de ataque y tácticas para atacar barcos? Lo estamos haciendo, pero no se acabarán de la noche a la mañana. Probablemente les falten 1 o 2 años para producir resultados reales. Y cabe esperar que su primera vez en combate real sea aún más lejana. La pregunta de Tania, más una súplica que otra cosa,
acabó con su frágil optimismo hecho añicos. Su única esperanza había sido la fuerza del imperio con la tecnología. Sin embargo, les faltaba el gran activo intangible del saber hacer. Desarrollar algo práctico seguramente llevaría mucho tiempo. Aunque no haya nada que atraiga un resultado irracional como actuar emocionalmente. A esta humana que valora la racionalidad económica seguro que le cuesta patear su irónico odio a la irracionalidad. Entonces, ¿qué tal hacer que submarinos o torpederos lleven a cabo ataques a corta distancia? Lo único que hacía, como adulta sensata y soldado formada a conciencia por la realidad, era ofrecer un plan alternativo. La incapacidad de la Fuerza Aérea para atacar buques de forma fiable era un problema crítico, por lo que el plan necesitaba claramente mejoras. La razón por la que Tania tenía esperanzas en los submarinos era porque no hay nada que diga que atacar barcos sea competencia exclusiva de la Fuerza Aérea. Y los submarinos ya estaban desplegados. Usar lo que tienes a mano sería el enfoque más directo. Los submarinos imperiales estaban en muy buena posición amenazando las rutas marítimas de la mancomunidad. Pero la complejidad que entrañaba clavar un torpedo a un barco que navegaba por la superficie era más difícil de lo que Tania había imaginado. Sin embargo, debía tener esa capacidad, así que Tania alzó la voz. Una ofensiva submarina tendría las mayores posibilidades de éxito. Deberíamos considerar un ataque a gran escala incorporando una unidad de explosivos submarinos y lanchas torpederas. Eso sería difícil en estos momentos. Sobre todo, no podemos esperar mucho dadas las grandes limitaciones técnicas a las que nos enfrentamos. Tania frunció ligeramente el ceño. Era una respuesta muy negativa, un poco exagerada, ¿no? Por supuesto, comprendió que sería difícil. Es bastante fácil hablar de acercarse al enemigo y disparar torpedos. Pero en realidad, llevar a cabo un ataque con torpedos requería un procedimiento increíblemente complejo. Calcular las posiciones ideales, asegurar la zona frente a la proa, e incluso entonces si se podía o no atacar a quemarropa se reducía básicamente a la suerte. Incluso cosas tan fundamentales como calcular el rumbo del objetivo o distinguirlo de otros barcos eran lo suficientemente complicadas como para poner en aprietos a los oficiales competentes. Para calcular la trayectoria de un torpedo, había que conocer la velocidad del blanco, la distancia al blanco y el ángulo de proa. También había que elegir la espoleta y la profundidad. Así que era perfectamente comprensible por qué, desde la perspectiva de la Marina, la petición de Tania de un ataque cuerpo a cuerpo estaba fuera de lugar. Tenía sentido. Y Tania era consciente, por supuesto, de que no era una experta naval. Pero los pensadores racionales tienen la capacidad de cambiar sus ideas y adoptar el enfoque opuesto. En concreto, si tenían problemas para anotar golpes, entonces esa carencia simplemente tenía que compensarse con números. Si uno de cada 100 disparos daba en el blanco, mientras hubiera 100 disparos, sin duda se daría en el blanco. Vamos a darle la vuelta a esto. Tenemos torpedos, ¿verdad? ¿No podríamos abordar el problema con cantidad? Lo hacemos, pero las plataformas potenciales para ellos son limitadas. No tenemos suficientes que nos permitan aniquilar de forma fiable todas las naves enemigas. Pero ya habían considerado todo lo que se les ocurrió. Los técnicos tienden a hacer innovaciones, pero los de operaciones siempre hacían lo mejor que podían. Habían adaptado todas las medidas posibles para mejorar el bajo índice de aciertos tanto en el entrenamiento como en el uso real. Así, para los participantes atrapados en un rincón en busca de una buena idea y, por tanto, pidiendo opiniones del terreno, se trataba del mismo debate de siempre. Si solo iban a repetir las sugerencias que ya habían escuchado, no parecía que fueran a sacar mucho provecho de la reunión. Justo cuando empezaban a pensar eso, Tania murmuró algo. Entonces pongamos magos en los torpedos. Podemos lanzar torpedos tripulados desde los tubos de disparo o hacerlos desmontables de los propios submarinos. Entonces los magos pueden guiarlos hasta los barcos enemigos, ¿qué te parece? La imaginación de una persona bajo presión no es nada del otro mundo. Tania lo había dicho casualmente en el curso de la conversación. Las cosas que se llevaban a la práctica solían tener comienzos tan sorprendentes. Por disparatadas que parecieran, partían de ideas de las que uno puede hablar en un estado mental normal.
Se podría escribir un libro entero sobre la historia de las armas locas del mundo. La era con suficientes armas nucleares para destruir la humanidad varias veces. La época en la que era divertido hacer chistes negros sobre armas nucleares, paraguas y destrucción mutua asegurada. Como alguien que técnicamente vivió durante esos tiempos, Tania encontró que los torpedos humanos eran una conclusión viable. Italia los había utilizado, y también estaban los Kaiten de Japón. ¿Qué? Demos a los torpedos un piloto y una forma de dirigirlos y estrellémoslos contra los costados de los barcos, como los Quinto 1. Mientras el personal escape antes del impacto, no habrá problemas. En cualquier caso, estaba preparada para aceptar la descabellada idea de los torpedos humanos. Tania apreciaba su propia vida por encima de la de los demás, así que su lema, a diferencia del de quienes murieron protegiendo a su país antes que ella, era, maneja la vida con cuidado. Bueno. Ella está lejos de ser filantrópica al respecto, así que era más honesto expresarlo como, maneja tu vida con cuidado. Y comprendía también el valor del capital humano que le daba asco. Por eso pensó que los torpedos humanos italianos eran un arma más inteligente. Por eso no duda en extraer lo mejor de cada uno de ellos, el poder destructivo de los Kaiten y la mentalidad de conservación de la vida de los italianos. ¿Estás sugiriendo en serio que los rediseñemos para ser tripulados? El reequipamiento real será relativamente fácil de implementar. Lo único que hay que hacer es que los torpedos de la Armada sean Pilotable. Hacerlos más grandes sería otra idea. Los Mayali italianos se diseñaron de forma muy práctica. Bueno, técnicamente, pueden haber sido mini sumergibles en lugar de torpedos. Al acercarse, colocaba una mina. En el ataque al puerto de Alejandría, un grupo de 6 personas divididas en solo 3 equipos derribó 2 acorazados. Sorprendentemente, hubo ocasiones en que los torpedos también consiguieron derribar petróleros y destructores. Desde el punto de vista de la relación coste-rendimiento, el Mayali superó sin duda al Kaiten. Es decir, si tuviera que subirme a uno, sin duda elegiría un Mayali, porque son seguros y se sienten seguros. Aún así, es cierto que el poder destructivo del Kaiten es atractivo. ¿Cómo? Lo más sencillo sería añadir un asiento a horcajada sobre el torpedo. Lo ideal sería disparar desde un tubo lanzatorpedos, pero si eso fuera demasiado difícil de resolver, un tipo desmontable también estaría bien. Si optamos por el tipo desmontable, probablemente querríamos hacerlos más grandes para sacarles la máxima potencia, pero solo soy una profana. ¿A qué te refieres? Propongo esta idea de forma irresponsable. Espero que recurras a expertos reales para que te den su opinión sobre los importantísimos elementos de viabilidad y coste. En otras palabras, fue solo un destello en el firmamento. Tania era básicamente una lluvia de ideas. Lo que se le ocurrió fue la idea de colocar una mina Lapa que se adhiriera al objetivo en medio de la confusión del impacto. Hablaba como oficial de campo, pensando que sería útil que tuvieran apoyo para ese tipo de tácticas no convencionales como opción. Sobre tu idea. Sí, señor. A grandes rasgos está bien, pero ¿puedes darnos un poco más de detalle? ¿Qué quiere decir con un torpedo guiado por humanos? Quizá la forma en que lo dije fue demasiado poco convencional. No es muy diferente del Quinto 1. Una vez que el torpedo se pone en curso, la tripulación simplemente escaparía. Oh. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no había dicho lo suficiente. No estaba bien mezclar Mayali y Kaiten. Podemos considerar usarlos para otras cosas además de ataques a barcos. Por ejemplo, creo que usar pequeños torpedos como barcos podría ser prometedor. ¿Torpedos pequeños como barcos? La voz perpleja planteó una pregunta natural. Podían mirarla con cara de interrogación todo lo que quisieran, pero no era como si, ya sabes. No creía estar diciendo nada tan extraño. Estoy pensando en misiones que impliquen infiltrarse y destruir instalaciones portuarias. Podríamos usar minas Lapa para devastar barcos enemigos mientras están anclados. Solo tendríamos que decidir si dejamos que la tripulación sea tomada prisionera o hacemos que los submarinos los recojan. ¿Justo delante del enemigo? Eso sería un suicidio.
Estas armas autodestructibles causarían demasiadas pérdidas. Por supuesto, Tanya no estaba diciendo que todo el ejército debería usarlos. Ella aceptó que esto era bastante alejado de los métodos ortodoxos de ataque. Estoy imaginando utilizarlos como barcos submarinos en operaciones puramente especiales. Me doy cuenta de que sería un método extraordinario, pero piensa en la rentabilidad. ¿Tiene un presupuesto concreto? Como no han sido probados en combate real, no puedo decirlo. Pero comparado con el submarino de la nave nodriza, el pequeño equipo de torpedos sería operado por una unidad extremadamente pequeña. El inferior ejército italiano derribó 2 acorazados con solo 6 hombres. Sería terriblemente difícil encontrar una forma más rentable de hundir acorazados, sobre todo teniendo en cuenta que, aunque los 6 fueron hechos prisioneros, ninguno de ellos murió. Deberíamos poder esperar grandes resultados atacando barcos fondeados. Las bajas serían mínimas. Sí, sería posible maximizar la eficacia esperando razonablemente 0 bajas. Y si usas magos marines, probablemente puedas contar con que salgan de allí por su propio pie en lugar de convertirse en prisioneros de guerra. No estaba descartado. ¿Hablas en serio? Dicho esto, las armas suicidas son producto de la locura. Se inventan tras la agonía de una nación, acorralada por la locura de la guerra. Incluso en cierto país del lejano oriente se esgrimían potentes argumentos contra los atentados suicidas. En pocas palabras, hay una gran diferencia entre estar decidido a morir y saber sin lugar a dudas que lo harás. En el Imperio, especialmente, la norma generalmente permisible de la acción militar estaba muy alejada de la comprensión de Tanya de lo que es y no es necesario. Si podemos utilizarlos, por supuesto. Es solo una idea, pero creo que es buena. Pero la guerra es sinónimo de verse forzado a situaciones extremas. De lo contrario, nunca se describiría como guerra total. Partiendo de esa premisa, Tanya no puede entender que se evite reducir las vidas humanas a puros números. Al igual que, antes de la Primera Guerra Mundial, un general británico que vio atisbos del futuro en las lecciones de la guerra ruso-japonesa, salvo que todos los demás decidieron que estaban mal de la cabeza. La guerra cambia las nociones fijas a través del estudio con el maestro conocido como experiencia, que cobra un precio demasiado alto. Por el contrario, cuanto más razonable es una persona, más tiende a pensar en el futuro desde la perspectiva de las nociones fijas y el sentido común. Capítulo 3. La necesidad es la madre de la invención. Parte 5. Dicho de otro modo, Tanya parecía un monstruo que actuaba según una lógica y unos principios de acción sencillamente incomprensibles. Por supuesto, Tanya solo poseía una cantidad medio decente de conocimientos históricos. No, me refiero a si alguno de esos planes para mejorar los torpedos es realmente posible de llevar a cabo. En realidad, el orador intentaba bloquear los planes disparatados con la excusa de que parecían difíciles de llevar a cabo, aunque Tanya no tenía ni idea de que ese fuera el caso. No sé mucho sobre tecnología de torpedos. Pero puedo responder a tu pregunta desde la perspectiva de un mago aéreo. Explíquese, por favor. Para un ataque con torpedos antibuque con magos a bordo, las fórmulas de detección activa de hostiles y de suministro de oxígeno pueden reaprovecharse de las operaciones a gran altitud. Mezclando pragmatismo y rentabilidad con tecnología mágica, me imagino que seríamos capaces de superar la mayoría de los obstáculos. ¿Y para torpedos pequeños? Eso es aún más sencillo. Si reducimos la cantidad de munición, podemos poner una batería o algo así en la punta para que se encargue de la movilidad. ¿Qué submarino más conveniente podría haber? No puedo olvidar darme un seguro. Por supuesto, no estoy segura de que se puedan fabricar según las especificaciones utilizando la tecnología existente. Podría haber problemas de diseño que no he previsto. ¿Quiere decir que será una innovación basada principalmente en combinaciones de tecnología ya existente? Sí, creo que lo mejor es un desarrollo de bajo riesgo. Lo que se le pasó por la cabeza fue un mal ejemplo de un país de otro mundo que puso todos los huevos en la cesta de la tecnología y fracasó. Los alemanes tenían la mala costumbre de estar tan obsesionados con cambiar la situación de la guerra con nuevas y extrañas armas que eso tenía graves repercusiones en sus líneas de producción.
Pero debido a su experiencia como adulto trabajando en recursos humanos, Tania es razonable en cuanto a la diferencia entre el valor esperado y la realidad. Al fin y al cabo, no hablaba en teoría, sino de hechos que realmente sucedieron y de cosas que realmente existieron. En cuanto a la viabilidad, siempre tuvo cuidado de no cometer imprudencias. ¿Cuál es la opinión general de Arsenal Técnico? Y no olvida lanzar la pregunta a los expertos por diplomacia general y deseo de eludir responsabilidades. Para los demás, simplemente parecía que no iba a dejar que se salieran con la suya con excusas, pero ella no lo sabía. Para Tania, solo seguía el protocolo. Para ella, lo natural era respetar las opiniones de los expertos en un debate sumamente técnico. Ignorar a los ingenieros al crear una herramienta de gestión interna era lo mismo que pedir que no saliera muy bien. Esto no fue diferente. Arsenal Técnico, bueno, si es una orden, probablemente seamos capaces de montar un prototipo con bastante facilidad. No será muy complicado agrandar los torpedos y crear espacio dentro para los magos. Cuando se les pregunta, los expertos suelen responder con sinceridad. Y estos chicos no querían ser recordados como el equipo que no estuvo a la altura de un desafío técnico. Si podemos hacerlo, podemos hacerlo. Esa es la fuerza de una ocupación especializada, y también su debilidad. Los profesionales tienden a hacer cualquier cosa porque pueden. Veamos cómo va la investigación en Arsenal Técnico. No puedo decidir casualmente enviar tropas a su perdición por capricho. Una misión en la que deben estar resueltos a morir es una cosa, pero misiones en las que la muerte es el único resultado. Por supuesto, la vida humana es la máxima prioridad. Soy firme en ese punto. Los asistentes a la reunión estaban ansiosos por encontrar la manera de lograr un avance. Todos, desde el presidente hasta abajo, concluyeron a regañadientes que no tenían motivos para negarse. Por eso se aprobó su desarrollo solo para probarlo. Estupendo. Me gustaría que la Marina al menos considerara la idea. Arg, cuando ha salido eso de mi propia boca. Mientras ese gemido le llega de improviso, Tania se queda mirando a lo lejos con una mirada ausente en los ojos. Me vienen a la mente 5 palabras: recoges lo que siembras. Es una realidad difícil de digerir. Pero, por grotesco que parezca, las semillas que sembré realmente condujeron directamente a esta situación. Tania empezó a comentar el equipamiento de la Marina sin pensar. Solo se preguntaba lo práctico que sería tener Mayali, y ahora es a ella a quien convierten en un torpedo humano. Es difícil llamar divertido a nada de esto. Asterisco asterisco asterisco. 12 de julio, 1927 del año unificado, Frente Marítimo Interior. Las unidades de submarinos del mar interior de la Armada Imperial se equiparon originalmente con el mismo estándar que el resto de la flota. En otras palabras, los torpedos que les habían asignado no servían para nada. Que pudieran hablar de eso en pasado era una buena noticia tanto para ellos como para el desarrollador de los torpedos. Una mejora drástica de las espoletas supuso una enorme reducción de las tonterías absolutas, como impactar directamente con los proyectiles sin estallar, las explosiones en el lanzamiento y las espoletas magnéticas que pasan volando junto a la flota enemiga. Las anguilas se han convertido por fin en los torpedos que el Departamento de Submarinos estaba esperando. Pero incluso con tan buenas noticias, no es que los torpedos de serie se convirtieran en una bala de plata. Son armas normales, nada especial. Aunque no eran terriblemente rápidos, daban prioridad a la fiabilidad mecánica, y eran de propulsión eléctrica, lo que constituía una excelente elección de diseño para la eficiencia de la fabricación. Se inyectarían en el ansioso mar interior para su uso en incursiones comerciales. Naturalmente, eso significaba que los submarinos desplegados allí también se dedicarían a cazar buques mercantes. Pero la situación estaba cambiando, solo un poco. Así les parecía a las tripulaciones veteranas. La primera señal que notaron fueron extrañas órdenes de los superiores de hacer reparaciones. Hacía tiempo que se les decía que debían equipar sus submarinos con enormes y misteriosos accesorios. Sorprendentemente, se ignoraron sus protestas de que ello afectaría a su velocidad bajo el agua, y las tripulaciones de los diques secos siguieron adelante con las modificaciones especiales siguiendo estrictas y decisivas instrucciones.
Cuando vieron el resultado, fue natural que aún más capitanes se opusieran firme y drásticamente a tenerlos en sus barcos. A pesar de ello, las unidades de submarinos, en un movimiento poco habitual, se vieron obligadas a seguir adelante sin más explicación que el hecho de que eran órdenes. Era solo cuestión de tiempo que ¿qué demonios es esto?, se convirtiera en un nuevo saludo compartido. Para bien o para mal, solo los pasajeros y la tripulación del submarino nodriza sabían la verdad. Para decirlo abiertamente, estaban a favor de las nuevas armas. Estas modificaciones permitían transportar los Quinto 2. El consenso de todos los miembros de la tripulación que fueron informados del plan fue invariablemente: estos tipos han perdido la cordura. Estrictamente hablando, no eran solo ellos. Los magos aéreos que se cargarían en ellos estaban totalmente de acuerdo. Para ser totalmente francos, incluso los ingenieros de Arsenal Técnico estaban dudosos. El único que rebosaba confianza era el inventor. Así que mientras mucha gente, incluidas las tripulaciones de los submarinos, cuestionaban la cordura del proyecto con preguntas como: ¿de verdad están haciendo esto? El ingeniero jefe Chugel dirigió Arsenal Técnico para equipar los submarinos con los enormes y difíciles de manejar accesorios. Incluso tuvieron la amabilidad de despedir a los submarinos con 3 hurras, seguros de que funcionarían exactamente como habían sido diseñados. Fue el tipo de despedida que realmente te hace sentir que no estás haciendo tu trabajo. Si en ese momento los jabos de la mancomunidad hubieran rociado el muelle con fuego de ametralladora y se hubieran llevado por delante a los ingenieros, les habría dado 3 hurras. La ensoñación era un poco demasiado pro-enemigo para tenerla a bordo de un buque de guerra, pero eso solo demostraba la presión mental a la que Tania estaba sometida en el momento de su partida. Se había distraído, mirando sombríamente el muelle, hasta yo me sorprendí de lo distraída que estaba. Antes de que hubiera tiempo para darse cuenta, estaban en alta mar. Quiero decir, los submarinos son lentos. No navegan mucho más rápido de 10 nudos. Para un mago aéreo que viaja habitualmente a velocidades con otro dígito añadido, son insoportablemente lentos. Se tarda bastante en llegar lo suficientemente lejos en el mar como para que el paisaje cambie. Pero eso no es lo único que le preocupa. Lo más desconcertante de todo es que, a pesar de que la operación acaba de empezar, todo marcha según lo previsto. Las tropas se mezclan con el personal de guardia, prestando apoyo de vigilancia. No creo que hayamos estado nunca tan a tiempo. Con una sonrisa irónica, miro hacia el mar abierto para contemplar el hermoso azul. Es lo bastante tranquilo como para que me dé tiempo a apreciar lo relajante que es contemplar el rocío de la estela del submarino. Qué desconcertante es ser puntual. Es tan extraño y desconcertante, como alguien que hasta hace poco tenía citas irregulares con los comunistas en las vastas llanuras abiertas del este. No somos más que una mancha en el gran azul. Bueno, supongo que somos un grupo de submarinos, así que más bien una manada de motas. El mar es demasiado vasto. El frente oriental también era vasto, pero el mar interior lo parece aún más. Las misiones submarinas de búsqueda y destrucción son un ejemplo clásico de algo más fácil de decir que de hacer. En Tania, que ha participado en varias operaciones submarinas y ha estado en suficientes viajes en submarino como para no desear otro, no puede ocultar que la idea de buscar enemigos en un submarino parece un poco cómica. No es que nadie esté menospreciando a los submarinos. Son perfectamente capaces de localizar y atacar enemigos. Soy muy consciente de lo efectivos que son como armas. Con los ALS mejorados hasta el punto de que detonan correctamente, los submarinos imperiales pueden considerarse ahora una amenaza legítima para la flota de la mancomunidad. Si hay un problema, son las órdenes que esperan que los submarinos hagan la mayor parte de la destrucción de los barcos enemigos. Incluso la Armada Imperial japonesa, que estaba obsesionada con los submarinos de flota, no intentó imponer ese tipo de expectativas a sus submarinistas hasta que estuvieron bajo tanta presión que no habría sido extraño que les explotara la cabeza. Los submarinos no se pueden utilizar como las divisiones aéreas y acorazadas, pero la oficina del Estado Mayor, con mentalidad de infantería, parece confundirlos con algún tipo de fuerza de ataque móvil. La estrategia de interdicción de la Armada Imperial japonesa, a menudo criticada por dogmática, consistía en debilitar las fuerzas navales enemigas, no en destruir nada por completo. Nunca pretendieron hacerse con el control total de las olas.
Si el Estado Mayor nos ordena tranquilamente que busquemos y destruyamos las fuerzas navales enemigas, está claro que se han vuelto locos. O tal vez no. Los oficiales de Estado Mayor están excesivamente especializados en la guerra terrestre. En otras palabras, son militares muy inteligentes. Si piensas en el poder marítimo como en el poder terrestre, habrá algunas órdenes absurdas volando por ahí. Aunque lo único que Tania puede pensar es, ¿eres estúpido? Aunque sea insolente decirlo, no puede evitar sentirse insatisfecha. La tierra y el mar están conectados, pero son mundos diferentes. Los únicos que pueden mirar al mar desde tierra y dar órdenes son los almirantes que conocen íntimamente cómo es ahí fuera. La mayoría de los genios del Estado Mayor no tienen ni idea de mar. Es aterrador pensarlo, pero me doy cuenta con un suspiro de que las tácticas navales ni siquiera se enseñaban en la Academia de Guerra. Tania ha acumulado una buena cantidad de conocimientos militares tras pasar por la Academia y la Escuela de Guerra. Aunque solo sea dentro del Imperio, se puede decir que ha recibido una educación mejor que la mayoría. Eso no hacía más que enfatizar el hecho de que, incluso si el plan de estudios estaba apretado en un marco de tiempo acelerado, debería haberle inculcado todo lo que los militares pensaban que un soldado de carrera necesitaba saber. Sin embargo, todo lo que sé sobre batallas marítimas proviene de los restos de mi yo del pasado, que vivía en el Pacífico Japón actual, además de lo poco que he recogido mientras participaba en operaciones conjuntas con la Armada Imperial. No he recibido ninguna educación sistemática sobre doctrina naval. Incluso los viajes del personal eran siempre a montañas, colinas o llanuras. Mientras refunfuño, solo puedo sacudir la cabeza. De hecho, es muy posible que yo sepa más de batallas navales que cualquiera de los otros oficiales de Estado Mayor o de magia. ¿Qué? ¡Demonios! Esto es una parodia. Además, que sea mi área de especialización no me trae ninguna alegría. Ser bueno en el trabajo es un punto a favor. Pero también hay veces que tu especialidad puede ser una maldición. Por ejemplo, como ahora mismo. Tengo que hacerlo, pero la realidad de que tengo que hacerlo es una mierda. Tania baja la voz para que no la oigan los marineros que están cerca y gime, con una expresión lúgubre en el rostro. Pero aunque estoy contemplando el mar, mi mente sigue desesperada. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Cómo hemos llegado a esto? Sucede en el momento en que su enésimo suspiro se disipa en el cielo ultramarino. Telegrama. Parece que uno de los aviones exploradores de la 16ª Flota Aérea ha localizado al enemigo. El primer informe de un avistamiento. No puede decidir si había estado esperando la noticia o si había estado deseando que nunca llegara. De cualquier manera, es información sobre su presa. La tripulación del submarino se anima un poco. La flota enemiga ha sido vista. La flota enemiga ha sido vista. Por supuesto, cuando se trata del trabajo, puedo cambiar de marcha con bastante facilidad. Coronel, el capitán Barchet le llama. Dile que ya voy. En cuanto recibo el mensaje del marinero, salgo corriendo. Supongo que es una suerte que los estrechos pasillos del submarino, que ralentizarían a un hombre adulto, no me estorben en absoluto. Me abro paso ágilmente hasta el capitán. Capitán, me enteré del telegrama. Siento citarle así, coronel. En cuanto al rango, es mayor, pero está al mando del barco como capitán. Además, es de la Marina. Es demasiado complicado entrar en el meollo de la jerarquía de rangos. No se preocupe, capitán Barchet. Al fin y al cabo, a mí solo me llevan, usted es el capitán. Es natural dar prioridad a las preocupaciones del anfitrión. No le des más vueltas. Gracias. Bien, coronel de Gurechav, aquí está. Mientras habla, le entrega la transcripción del mensaje. Al hojear el documento, Tania asiente con un pequeño movimiento. Un escuadrón de naves enemigas. Es casi seguro que es nuestro objetivo. Deben ser ellos, no hay error. Como mínimo, un grupo de buques de guerra que incluye algunas naves capitales o cruceros. 2 que posiblemente sean cruceros pesados, 4 que sean destructores o cruceros ligeros. Ningún portaaviones.
Pero eso me hace sentir que algo está ligeramente fuera de lugar. Si esta es la formación del enemigo, es extraño. ¿No hay portaaviones? ¡Qué extraño! Dada la forma en que suele operar la mancomunidad, yo esperaría que hubiera un portaaviones en las inmediaciones. ¿Podría haber un error? Quizá diría que podrían haberse equivocado si hubiera algún petrolero en el informe, pero no creo que nadie confunda un gran buque de guerra con un portaaviones. Si no hay ninguno, me parece una gran noticia. Tania asiente ante los comentarios de Barchet, pero no está satisfecha y ladea la cabeza. La importancia de los portaaviones no puede tomarse a la ligera. Dominan el mar. Ciertamente. Dicho esto, de momento, podemos asumir que aún no lo hemos encontrado. Sí, es importante hacer una búsqueda exhaustiva, sin embargo, y quizá no lo diga de la manera correcta, pero, si nuestros aviones de reconocimiento no están siendo perseguidos por cazas enemigos de apoyo directo, ¿no es eso una prueba circunstancial de que no están presentes? Cierto, los canarios cantan sanos y salvos. Si las naves de reconocimiento son capaces de llevar a cabo su misión sin hostigamiento, puedo ver cómo eso indicaría que no hay ningún portaaviones cerca. Los portaaviones son adversarios difíciles. Por lo general, los portaaviones también están tripulados por 1 tonelada de unidades de magos marines, así que la ausencia de un portaaviones es algo de lo que puede alegrarse de verdad. ¿Así que realmente podemos decir que no hay ningún portaaviones enemigo? No debemos bajar la guardia, pero creo que es seguro tener esperanzas. Tania sonríe y acepta. Supongo que lo averiguaremos una vez que establezcamos contacto. Al fin y al cabo, toda la información avanzada está sin confirmar. Si pudiéramos ver todo el campo de batalla, sería la primera innovación de la ciencia militar desde Clausewitz. Por desgracia, estamos atrapados en la compañía de la irritante niebla. No tiene sentido amontonar especulaciones sobre más especulaciones. Vamos a ver qué pasa. Efectivamente, coronel. Muy bien, por favor llévenos con ellos. En ello. Puede que solo seamos repartidores, pero haremos lo que podamos. Lanzamos algunos de los viejos modelos de combustión interna o los nuevos eléctricos como maniquíes después de que todos ustedes despeguen. La pregunta de Barchet me hace reflexionar un momento. Debe estar ofreciéndolo por amabilidad, pero no estoy segura de qué pensar. ¿Realmente el enemigo echaría de menos una pila de torpedos que se dirigen hacia él, aunque funcionen con baterías? ¿Cómo concibe la Armada el sigilo de los submarinos en una operación como esta? Las condiciones en el mar dependen del cielo, supongo. ¿Cómo es el pronóstico del tiempo? Poco nuboso o despejado. Seguro que el mar no se agitará. En ese caso, Tania sacude la cabeza, rechazando la amabilidad del capitán. ¿Estás segura? Sí, no podemos permitirnos arriesgar el barco que se supone debe llevar un registro de nuestros logros. No quedará muy bien volver sin tener ni idea de lo que hemos conseguido. Los logros se utilizan para racionalizarlo todo. Llegado el caso, tenemos permiso para entrar en Hildoa, pero, si obtenemos resultados o no, cambiará la forma en que nuestra nación nos trate después de que todo esté dicho y hecho. Si entramos en Hildoa sin haber conseguido nada, es fácil imaginar que el prestigio del imperio se resentirá. Aunque para evitar problemas, preferiría evitar Hildoa por completo después del golpe. Esto es por una razón diferente a la doméstica. Es decir, Hildoa, nuestro aliado, es terriblemente neutral para ser un aliado. Si alguien de un estado beligerante viniera revoloteando, podría ser hecho prisionero sin hacer preguntas. Personalmente, creo que merece la pena considerar la posibilidad de ser detenida por esta potencia estrictamente neutral si con ello pudiera garantizar mi seguridad durante el resto de la guerra. Pero dada la extraña relación entre Hildoa y el Imperio en este momento, no estoy segura de que funcionara. Es posible que simplemente acabáramos siendo intercambiados como moneda de cambio. No hay nada seguro en eso. Es difícil ver las implicaciones a largo plazo, pero a corto y medio plazo, es muy probable que afecte negativamente a mi estatus en el imperio. Considerando la situación actual, Tania solo debería correr hacia Hildoa una vez agotadas todas las demás opciones. Oh, cierto.
Nos ordenaron mostrarle a Hildoa que hablamos en serio. Suele decirse que la violencia causa problemas, pero la verdad es que eso depende del momento y del lugar. Es mejor para una potencia beligerante ser temida que tomada a la ligera. Seguramente esa es la esencia del maquiavelismo. Una cadena es bastante.